Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Qué pasó con Jorge Glass el día de hoy? ¿Qué fue lo que ocurrió? En medio de toda esa revuelta, en medio de todos los problemas, había y conocía que había un simulacro de alguna bomba o que había alguna bomba o no sabemos qué era, pero evacuaron a la gente que estaba ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿O es otra trama más de Morelazo para seguir deteniendo ilegalmente a Jorge Glass? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, por tu preocupación de siempre, estimado Richard, con respecto a la salud, a la vida del vicepresidente Jorge Glass. El día de hoy estaban convocadas, como sabemos, el habeas corpus fue suspendida una vez anterior. Hoy día se convocó a las 8 de la mañana, se instaló a las 8:30 y de repente fue suspendida por una supuesta amenaza de bomba. Después de eso, se la retoma, me parece que cerca de las 2 de la tarde, y hay otra amenaza de bomba, ¿no? Me informan que básicamente quienes pudieron exponer fueron los doctores que expusieron la gravedad del tema de la salud del vicepresidente, tanto física como psicológica y psiquiátricamente, ¿no? Esto fue expuesto el día de ahí, y de ahí en ese momento, cuando estaban exponiendo la gravedad del tema, pues hubo otra amenaza de bomba y se ha vuelto a suspender. Se va a retomar, ya fueron convocados, nos enteramos obviamente por los abogados que están pidiendo la comparecencia a los amicus curiae. Va a continuarse el viernes, me parece que a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal. Entonces, efectivamente son acontecimientos raros, dos amenazas de bomba, no se sabe qué es lo que quieren alargar, por qué quieren alargar este martirio para el vicepresidente Jorge Glass, que tiene ya 17 meses más apresado de manera ilegal, cuando él podría haber accedido a un beneficio penitenciario que da la ley con la que él fue juzgado, que dice que al cumplir el 40% de la pena te puedes acoger a una medida sustitutiva de la prisión, ¿verdad? Y él podría estar en su casa. Ya de ese 40% pasaron 17 meses más, él ya podría estar en su casa, pero se niegan a darle este habeas corpus y de alguna manera también lo tienen retenido de manera ilegal. Entonces, es extraño, no queremos pensar que tenga que ver con los acontecimientos difíciles que vive el país. Lo que queremos es que haya justicia para nuestro compañero Jorge, queremos que haya justicia para él y que por favor ya pueda estar una vez más con sus hijos. Fue muy, muy doloroso ver cómo lo van a sacar de la casa, ver a la señora, a la madre, ver a los hijos, ahí le arrebatan a un padre que durante todos estos años, más de 4 años y medio, no han podido demostrar que tiene $1 mal habido. Eso es lo que ha ocurrido, estimado Richard. Hasta el momento, no hay una claridad de dónde está el dirigente, el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa. No hay una claridad. Ya él a las 24 horas debería estar libre, no se lo apresó en flagrancia, estaba solamente en su carro circulando, no estaba cometiendo ningún acto delictivo. Entonces, estas declaraciones del presidente, que como usted dice, quizás es lo único que ha cumplido, porque de allí el resto, el compromiso con los estudiantes no los cumplió, la generación de empleo no lo cumplió, peor los temas de inseguridad no los ha cumplido, no ha cumplido con el país, la eliminación del CENESID, el aumento de cupos en la universidad, no ha cumplido, por eso hay un gran descontento popular. Quizás este sí sea, pues, lo único que ha cumplido el presidente Lasso. Y lo gracioso es que llega al Consejo Nacional Electoral con 150 cajas de supuestamente los cumplimientos de su primer año de gobierno, pero nadie entiende cómo en 150 cajas entra apenas un cumplimiento, quizás un poste que fue lo que puso, y quizás el tema del señor Issa que ha ocurrido el día de ayer. Entonces, son realmente declaraciones muy duras. Yo quería sí hacer un aporte, estimado Luis, sobre algunas cosas que decía el abogado Sosa y también me parece que decía usted. Sobre el caso del vicepresidente Jorge Glass, él a su favor, tiene, el perseguido político Jorge Glass, tiene a su favor ya 3 pronunciamientos internacionales que son contundentes, que son lapidarios. El uno es el tema de la CIDH, que hace muy poquito, hace unos días atrás, informa al Estado ecuatoriano que se va a saltar un paso, se va a saltar varios años de análisis y va a ir directamente al análisis de fondo. Aquí también el abogado Sosa nos podrá ilustrar mucho más. Imagínense, normalmente un proceso de esto se demora
10 años. La CIDEAT informó que va a pasar todos esos pasos y que va a ir directamente al análisis de fondo. Y que se le da un plazo de, me parece que 6 meses al gobierno nacional para analizar este caso. Entonces, eso es muy importante y lo hace justamente por el grave problema en que está el vicepresidente, los derechos humanos del vicepresidente, tanto en temas de salud como en temas de seguridad. Este es un pronunciamiento internacional muy importante. El otro es el grupo de detenciones arbitrarias, que directamente, de las Naciones Unidas, grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que directamente le pide al gobierno nacional una medida sustitutiva a la pena, que ya debería haberlo cumplido por la ley, por los jueces del sistema judicial, ya debería haberlo otorgado esta medida sustitutiva de la pena, pero no ocurre, no ha ocurrido. Ese es un segundo pronunciamiento internacional. Y hace poquitos días nos llega otro, el del caso Singue. Resulta que en un laudo arbitral del Estado ecuatoriano con la empresa Gente Oil, este tribunal arbitral determina, un tribunal arbitral de las Naciones Unidas determina que la Gente Oil tenía razón y llama doloso al Estado ecuatoriano, que dice que ha obrado de mala fe y le ordena pagar una indemnización de $11 millones. Entonces, esto finalmente, si se cae en cortes internacionales, quiere decir que el caso sí que no tenía aquí ni pie ni cabeza, que simple y llanamente es persecución política. Persecución política. Es muy duro el día de hoy ver que se ha dilatado por estas amenazas de bomba. No queremos hacer ninguna elucubración si es real o no es real, pero realmente sí es raro que en un mismo día se den 2 amenazas de bomba. Y bueno, esperemos el viernes. Los jueces tienen que volver a su posición de independencia, de respetar la independencia judicial y su cargo, y obrar a favor de la ley, a favor de la justicia. No, ya les digo, 3 instancias internacionales que son contundentes con respecto al vicepresidente Jorge Glass tienen que pesar pues en el Ecuador, tienen que pesar. No es posible que siga esta persecución política indefinidamente. Usted, estimado Luis, nombraba ya casi más de 10 compañeros solamente porque quisimos cambiar el país para mejor, ¿verdad? Y que por eso ya hemos sido perseguidos de manera brutal. Y en este momento le ha tocado pues al señor Issa, y no dejan de impactar, para cerrar, no dejan de impactar estas imágenes dolorosas de ver cómo la policía agrede a mujeres, agrede a jóvenes periodistas, pero sin piedad, los arrastra, los golpea. Realmente son imágenes que pensábamos que se habían quedado en octubre del 2019 y se están reeditando. Y esto hay que recordarlo. Entonces aquí es importante también decir que ya se va a convocar a la Comisión de Garantías Constitucionales al señor Carrillo para que responda por todo esto que está pasando. Tienen que responder. No puede ser posible que en el Ecuador no se respeten los derechos humanos, estimado Luis. Efectivamente, hace, me parece que 2 días, hemos solicitado a la Comisión de Transparencia que convoque al procurador para que explique lo que se conoce por los medios públicos e internacionales, que el Ecuador ha sido condenado, otra condena en contra del Ecuador, $11 millones tiene que pagar justamente por esta denuncia que empieza por el señor que usted ha dicho, ¿verdad? Entonces, resulta que el procurador se ha negado a ir a la Comisión de Transparencia y de repente apareció una convocatoria a la Comisión de Fiscalización, o sea, a la comisión que preside el señor Villavicencio. Aparentemente esa convocatoria sería el día viernes y ahí estaremos los asambleístas de UNES para preguntarle lo que está diciendo usted, si él va a ejercer la repetición en contra de él mismo, porque es él el que en primer lugar inicia una denuncia particular aquí en el Ecuador, una denuncia penal particular, y la continúa además, porque después de lo que ocurrió en cortes internacionales, debería pues ya eximirse de seguir en esta denuncia penal en las cortes ecuatorianas, pero no lo hace. Y obviamente a nivel internacional reconoció varias cosas que aquí en el Ecuador no reconoce. Por ejemplo, reconoció que el contrato del campo Singue con esta empresa que se denomina Gente Oil es beneficioso para el Ecuador. Entonces reconoce muchas cosas en el campo internacional, en este arbitraje internacional, pero en el Ecuador no las reconoce. Entonces es una de las cosas que le queremos preguntar al procurador. ¿Usted se va a someter a una repetición después de los procedimientos ilegales que usted ha cometido en un caso en donde no había perjuicio para el Estado? Al contrario, había beneficios importantes. Esperemos que esa audiencia se dé el día viernes.
Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.